Buenas, Dios les bendiga. ¿Cómo vamos? Saludos a todos los que están en este momento conectados y por aquí se irán conectando poco a poco. Qué bueno, esperemos un momentico para que se conecte el resto de la familia, que siempre estamos a esto de las 10 de la mañana por estos medios unidos. Quiero saludarlos a todos en esta preciosa mañana. Tenemos un día muy lindo después de una noche que tuvimos buena lluvia y ya tenemos como que algunos unidos acá, algunos ya se nos están uniendo a esta pequeña transmisión. Es que bueno que ya tenemos algunos que estamos por acá juntos en este tiempo que vamos a tener de estudio bíblico. Ya veo por allá algunos primeros, estamos subiéndonos ahí, subió la sintonía. Los amigos, muy buenas, ¿cómo vamos? También veo a hermana Elvirita, Dios te bendiga. ¿Cómo vas? Bien, qué bueno verte, Elvirita. Y, ay, se me va. Yo veo el icono de esta parejita que me decían que eran los amigos de alguien cercano aquí a la comunidad y que están con nosotros todos estos días, han estado muy pegaditos. Qué bien, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ahí estamos poco a poco, ahí va aumentando el número de personas que estamos uniéndonos en esta parte, en estos estudios que estamos teniendo en las mañanas, todos los días a las 10 de la mañana, sobre el estudio de la Biblia. Y estaría como la quinta o sexta clase, creo que tendríamos, y que estamos aprendiendo a estudiar la Biblia, ¿cierto? Les dije que habíamos visto a Juan y que íbamos a hacer como eh, no hacerlo secuencial en este momento a Juan, sino que íbamos a tener unos principios de estudio bíblico, que íbamos a ver cómo estudiar la Biblia utilizando 3 pasitos para el estudio de la Biblia, ¿cierto? Estamos en esas. Muy bien, muy bien. La gente está juiciosita, son las 10:04 de la mañana y bueno, no sé si algunos por tener la facilidad. Bueno, es Laura Milena Holguín. Bien, Laura, ahorita lo estaba saludando, pero que apareces ahí en el icono con acompañada. Muy bien. Elvirita, Dios te bendiga, gloria a Dios, dices. Bien, otra persona está por ahí. Bueno, hay varias, pero pues que estoy viendo los iconos desde este lugar. Bien, vamos a comenzar. Ya los demás se irán pegando poco a poco mientras estamos estudiando en esta mañana. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tenemos tan especial, por darme el privilegio, Señor, de pastorear Palabra y Renovación, por darme el privilegio de conocerte y de poder hablar de lo más importante, Señor, en esta vida, que es tenerte a ti. Guárdanos en esta mañana y permite que al estudiar tu palabra podamos ser de bendición y que tu palabra siga desarrollando esa bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a entender cada día más de los principios de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les cuento que hoy vamos a mirar 3 principios. Nosotros le hemos llamado a estos 3 principios el desafío del estudio de la Biblia, pero realmente estamos viendo es algo que se conoce como el método inductivo de la Biblia. Se dice que inductivo porque lo lleva a uno a lo que estaba ocurriendo, el momento que estaba pasando, para entender un pasaje de la Biblia. Normalmente uno escucha que alguien llega y hay una conversación, y en medio de la conversación esa persona escucha algo y la persona piensa que lo que están hablando se refiere a algo que la involucra a ella, y desde su perspectiva la persona empieza a tener ideas y a decir, oye, están hablando de mí o están hablando de tal asunto. No, no están hablando ni del asunto ni de esa posición, sino que hay un mal concepto de todo lo que está rodeando el asunto. Voy a colocar un buen ejemplo.
y voy a contarte una historia. En esta historia te voy a hablar de Anita y de Juanito. Anita y Juanito eran una pareja que se querían demasiado, demasiado, demasiado. Y estaban los dos, pues, vivían muy bueno, vivían muy rico por allá en una casa del campo. Es una, como esas películas, pues, que le cuentan a uno que estaban solitos en ese lugar. Al cerquita de la casa había un buen río, habían buenos árboles. Era una cosa espectacular y ellos dos vivían muy bueno, muy bueno hasta que de la noche a la mañana a Juanito le dio por eh, empezar a salir todos los días a las 6 de la tarde y Juanito se iba todos los días a las 6 de la tarde para el pueblo y en el pueblo Juanito encontró una posibilidad muy tremenda y era de irse para el bar. Entonces Juanito todos los días debía estar, se iba para el bar a las 6 de la tarde y eso de las 4 de la mañana volvía a la casa y allá lo estaba esperando Anita, pero Anita estaba pasando una crisis muy grande. Y un día de tantos dijo Anita, no, esto no puede seguir así, esta situación está horrible, no, 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 así no podemos seguir viviendo. Y entonces esta muchacha, Anita, esta mujer, llegó y dijo, no más, no más, esto se acabó, así no puede seguir la cosa. Y entonces ella tomó un camino y todos los días cuando Juanito arrancaba para el pueblo, para la cantina del pueblo, entonces Anita llegaba y a escondidas se iba, a escondidas, y se iba para la casa de Mateo. Y pasaba toda la noche con Mateo, despiertos, y ya al amanecer, entonces ella arrancaba antes de que llegara Juanito y se diera cuenta de que ella estaba en casa de Mateo. Y una amanecida de esas, ella estaba feliz y Mateo también. Y ella le dice, me tengo que ir, ay, no te vayas, estamos pasando muy bueno. No, me tengo que ir. Ay, no, pero no, no me vas a dejar solito, no quiero estar solito. Ya es tiempo de irme, me voy. Y en el transcurso de la ida a la casa, bueno, había sucedido una cosa que no les había contado. Y es que en esos días se había puesto muy difícil la situación de orden público y había un loco que entre la casa de ella, después del río, eh, estaba como rondeando esos lugares y estaba haciendo daños y le habían dicho a toda la gente mucho cuidado, que ese tipo los puede matar, no anden por ahí en las noches, no anden por ahí solos, pero ella en ese tiempo dijo, no, me tengo que ir porque si Juanito se da cuenta que estoy aquí, no, 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 se va a enojar, no, eso va a ser el acabose. Entonces ella arrancó y mientras ella iba para su casa, este señor, este loco, la cogió, la agarró del cabello, la tiró, le dio con un palo y la mató. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es el culpable de la muerte de Anita? ¿Mateo o Juanito? Juanito vivía con Anita en aquella casa y Mateo era este personaje que estaba pasando muy bueno con ella, pero lastimosamente eh, ella perdió la vida por esto. A ver, necesito que alguien me escriba ahí y me diga cuál de los personajes tiene la culpa, Mateo, Juanito o Anita. Por favor me escriben, no me dejen solito, yo veo que ya estamos conectados varios. ¿Cuál de ellos es el culpable de la muerte de Anita? Alguien que me lo diga, por favor, ayúdenme por acá, estos muchachos que son tan juiciosos. Aquí los estoy mirando algunos de ustedes. Richard, Laura Milena Holguín, Elvira o la hermana Sonia Rodríguez Vallejo, que sé que ahí están con sus familias mirando, pues son los que estoy aquí que me saludaron, ¿cierto? ¿Cuál de estas personas me quiere colaborar y dar su opinión? Cada uno lo puede hacer. ¿Quién es el culpable de la muerte de Anita? Blanca Galeano dice, ella misma. Blanquita, ¿y por qué ella es culpable? Bueno, la otra es, ¿quién y por qué? Sonia, ninguno. Anderson o Andrea está diciendo, Dios los bendiga, pastor. Amén. Eh, bueno, no me dio una respuesta, pero me saludó. Que bueno, no está saludando a todos. Bien, gracias, gracias por el saludo. ¿Alguien más?
colabórenme, piensen ahí entre ustedes. Tata Uribe, Dios lo bendiga, pastor. Muy bien. Acabo de contar una historia. Sonia Rodríguez dice, ya volvió a cambiar la posición de Sonia. Sonia dijo al principio, ninguno. Ya después Sonia dice, y ya. Bueno, el tiempo va corriendo y quisiera escucharlos porque quisiera que esto fuera más interactuado, ¿cierto? Pero bueno. A ver, si uno mira la historia y la escucha por primera vez, bueno. Dice, Anita por no tener, me está diciendo Richard Mejía, confianza, fe o confianza en su relación. Bueno, otros decían, es que, ay, no. Laura está, bueno, Laura dice, ella por su pecado. Muy bien. Andrea dice que ninguno, pero yo creo que Andrea ya me había escuchado la historia en otra ocasión, ¿cierto? El que me haya escuchado la historia no me participe entendiendo ya el contexto que yo ya le di, ¿cierto? Muy bien. Blanca, porque ella misma buscó y ya estaba advertida del peligro. A ver, siempre las respuestas van a ser variadas. He escuchado cuando he contado esta historia que algunos dicen ella porque por adúltera, porque se fue y buscó a otro hombre sabiendo que tenía su propio hombre. Algunos dicen eso. Y dicen sí por sinvergüenza. Bien. Otros dicen no, fue Juan, pues cómo la va a dejar solita, ella estaba necesitada de cariño, porque esa es la otra posición, ¿cierto? Y cómo es que la deja tirada. Bueno, esa es otra posición que damos. Y también alguien diría, no, pues el Mateo por sinvergüenza, porque es que cómo se mete en un hogar donde ya había una pareja establecida. Y eso otros dirán, no, es que ese Juan se volvió alcohólico. Todos los días para la cantina. Pobre mujer solita, pues allá en el campo, sin tener qué hacer, sin tener quien la escuche. Es que hay que escuchar todas las posiciones. Bueno, esta historia realmente no es como te lo estás imaginando. Resulta que te voy a hablar todo el contexto de la historia. Tú escuchaste la historia en general, pero te voy a hablar del contexto de la historia. Anita y Juanito no eran esposos. Anita y Juanito eran dos hermanos que quedaron huérfanos. Sus padres murieron y lo único que les dejaron fue una casa en el campo y ellos vivían en el campo. La situación fue muy tremenda porque la economía no les favoreció y al principio cultivaban la tierra, pero la plática se la comieron. Entonces hubo un momento donde Juan dijo, no puede, esto no puede seguir de esta manera, me voy a ir a buscar trabajo. Juan era una persona muy juiciosa y el único trabajo que le dieron fue atendiendo en una cantina. La cantina no era de él, él atendía en la cantina y le pagaban por esto. Y él salía en las horas de la noche para la cantina a trabajar y muy tempranito, entonces ya él venía juiciosito, madrugaba lo más que podía para llegar y estar en el día pues y acompañar a su hermana y acompañarla en todo este proceso que ellos estaban viviendo. En el caso de ella es que ella le decía más de una vez, Juanito, déjame trabajar para apoyarte. No, yo quiero que tú estés bien, yo no necesitas trabajar, pero como ella veía que la situación no era favorable, la economía no les ayudaba, ella dijo, no, esto no puede seguir así. Y ella entonces se buscó a escondidas un trabajo en la casa de este otro hombre, Mateo, que Mateo era cuadraplégico. Entonces, ya claro, lo acompañaba y como él permanecía solo en el día porque la familia venía a ratos, entonces esa noche pues él sintió que ella lo estaba acompañando y toda la noche ya le contaba historias, lo animaba, eso él era cuadraplégico, se lo ayudaba. A otros dirán que el culpable es el loco, pero el loco era un loco, ¿cierto? Entonces ahí no hay qué hacer frente a la historia. ¿Por qué cuento la historia de esta manera? Es porque a nosotros nos han contado historias. La historia, por ejemplo, del Evangelio, la gente lo cuenta a su manera. Usted puede encontrar que muchas personas dan versiones de principios y cosas que sucedieron en las Sagradas Escrituras, pero la verdad es que como la mayoría en algo somos ignorantes, y en el caso de las Sagradas Escrituras muchos somos ignorantes de las Sagradas Escrituras, entonces todo lo que nos dicen lo creemos.
y nosotros decimos amén, amén, amén. Un loco habla cualquier cosa de Jesús y decimos amén. Oiga, esa historia está buena, esa forma de percibir la Biblia está buena, miremosla así. Yo he mirado que a la gente le gusta mucho, es más, anteriormente llevaban muchos brujos a canales de televisión, ahora la moda es llevar curas y a lo mejor algún día llevarán pastores. Y uno escucha a unos curas que cuentan unas historias tan bacanas, tan chéveres, tan buenas, y también encuentra unos ministros que hablamos de estas cosas, pues a muchos nos parece hablar las cosas de la manera que a la gente le encante y a la gente le gusta, pues, que les presentemos un evangelio a nuestra manera, y por qué no ser muy sociables y sociales en esto. Pero muchas veces escuchamos a algunos de estos señores y quienes conocemos los pasajes bíblicos y las enseñanzas decimos, Dios mío, le están enseñando a la gente lo que la gente quiere, pero no lo que Dios quiere. No, no. No puedo decir que muchas personas que son muy joviales en la enseñanza bíblica lo hagan bien, pero lastimosamente si no conocemos la escritura, nos van a engañar en frente a esto, o las mismas personas lo interpretan a su manera y vamos a escuchar que muchas personas que nos hablan de Dios dicen, a mí me parece, no, es que, a ver, nos han enseñado, pero yo quiero que esta historia la entendamos de una manera más dinámica, más chévere, más bacana, perdónenme el término, pero así lo he escuchado yo, y escucho unas cosas que yo digo, Dios mío, donde el Señor Jesucristo, eh, pues Él está con nosotros, Él está vivo, cuando Él intercede a estas personas le van a tener que dar unas cuentas a Él muy terribles porque tal vez no han aprendido a hacer las cosas bien, ¿cierto? En el caso del estudio de la Biblia, nosotros hemos empezado a tener un acercamiento a la Biblia, ya hemos visto que la Biblia es un tomo de 66 libros, ¿sí? Que se escribieron en 60, por 40 escritores diferentes, en épocas diferentes, en idiomas diferentes. La cultura es algo que va a influenciar mucho porque de acuerdo a la cultura hay una forma de mirar las cosas, hay una forma de percibir las cosas que nosotros tendríamos que aprender a hacerlo. Esas cosas se dan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de cosas tremendas, que una mujer, por ejemplo, en su tiempo de cada mes ella tiene un periodo de todo su, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría yo a esto? Eh, en donde hay un proceso de la naturaleza que es obvio y que tiene que funcionar, pero la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento mostraba y decía que en ese periodo a la mujer la llamaban que estaba inmunda. Entonces cada 28 días la mujer era una mujer inmunda y como era inmunda, entonces tenían que mandarla a otro campamento. Pues uno aparentemente lee así, pero realmente cuando uno mira la Sagrada Escritura no era así. El problema era un problema de salubridad. Entonces cada 28, pues cada mes, lo que hacían era que había un campamento, ellos eran nómadas, caminaban y hacían campamentos donde ellos se quedaban por un espacio o lapso de tiempo, y mientras ese lapso de tiempo, pues como todos sabemos, en el desierto no había posibilidades de mucha agua y se necesitaba buena agua. Entonces lo que hacían era que tenía el campamento gente que buscaban agua, eran como los aguateros, iban y buscaban. Y en ese periodo entonces había otro campamento anexo y cuando las mujeres estaban en ese periodo, pues ellas iban y estaban en el campamento, había mejor salubridad y no se quedaban con el resto del campamento para que de pronto a través de la sangre ustedes saben que hay una forma de transmitir enfermedades. Entonces Dios permitía que eso sucediera ahí. Ya en la época de los romanos, que habían baños públicos y habían servicios de alcantarillado, entonces ya no era de la misma manera ni se reconocía a la persona como inmunda. También sucedía con los alimentos. Miras que en el Antiguo Testamento algunos animales eran reconocidos como inmundos, entre ellos el cerdo, pero hoy nosotros sabemos que el cerdo necesita una buena cocción y necesita también que haya un buen lavado de la carne de cerdo, y hoy nosotros comemos cerdo y no vamos a tener las mismas implicaciones del Antiguo Testamento, y habrá gente que dice que no se puede comer cerdo porque en el Antiguo Testamento dice que no se debe comer cerdo, pero mire que cuando conocemos el contexto de lo que está sucediendo y el por qué Dios coloca esta posición, decimos, no, pues claro, yo también hubiera hecho lo mismo. Hoy, por ejemplo, si alguien viera la historia de nuestra universalidad inmediata,
podría decir, oiga, esta gente no hace nada, se mantiene metidos en las casas, ya los absorbió la tecnología, todo lo hacen por tecnología. Es que no hay otra forma de comunicarnos hoy, ¿cierto? Entonces mira cómo el no conocer el contexto de las cosas puede hacer que la perspectiva de gente que no está viviendo nuestro contexto es igual. En el proceso de la Biblia, Dios trata con un pueblo, hay un propósito de Dios, toda la escritura tiene propósitos de Dios, ¿cierto? Y la escritura fue inspirada por Dios, pero Dios va a tratar con los pueblos y va a tratar con diferentes momentos, diferentes épocas de los pueblos, y van a venir momentos donde Dios va a dar un lineamiento, donde Dios va a tener algunos momentos de plantear cosas, van a haber prohibiciones y van a haber orientaciones para ese momento. Y después de ese momento, cuando se cumple el propósito de Dios, algunos de los planteamientos no van a ser funcionales. Entonces nosotros hoy queremos vivir los principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Queremos hacerlo, queremos vivir bajo los principios de las Sagradas Escrituras, pero necesitamos entonces entender el qué y por qué lo hizo Dios, en qué momento, para qué personas, para que lo podamos hacer. Entonces, cuando vamos a mirar esto, ya se nos está planteando algo y es, hay que conocer la perspectiva, como se los mostré ahora, y como les demostré que al ignorar una parte de esta perspectiva, no lo vamos a lograr. Bien, antes de avanzar, que ya voy a entrar a la parte, voy a entrar un poquito más en materia. Saludo a Richard, buenos días, Dios te bendiga Richard. Laura Milena, buenos días. Elvira, gloria a Dios, dice ella. Sonia, buen día Pastor. Blanquita, Sonia Rodríguez, Anderson y André, los dos. Tata Uribe, Dios te bendiga. Maruja o Marugenia, Mayuya, bueno. Sonia Rodríguez, Dios te bendiga. Richard, bien, muy bien. Laura Milena Holguín, bueno, está bien, ella también las habíamos saludado ahorita. Y Villerta Borda dice, jajaja, claro, luego del contexto es que uno entiende el verdadero asunto. Pastor, saludos, aquí aprendiendo. Bien, aquí también nosotros estamos aprendiendo de ustedes. Bueno, entonces cuando yo voy a ir a la Biblia, yo tengo que tener al menos 3 pasos. Al menos voy a hablar de la forma inductiva, que es inducirnos a la Biblia. Hay otros métodos que son el deductivo, que es deducir de, pero después necesitaría otras herramientas diferentes y todavía no hemos llegado hasta allá. No miremos esto. Hay muchos métodos de estudio bíblico, pero el método básico, y como uno ve que Jesús se lo explicó a los apóstoles en su tiempo, él utilizó un poquito más esta parte, entonces yo lo quiero utilizar para que lo hagamos así, y es, con este método de estudio bíblico toda la vida vas a crecer de una manera tan especial y no caeríamos en los errores que ahora se nos volvía jocoso hablar de ellos. Entonces, dentro de esos 3 pasos, voy a hablar acerca del primer paso, que es la observación. Y la observación tiene que ver con la ilustración que vimos ahora. Nos contaron una historia y yo saludo a Freddy Suárez Terán, que se nos comunica también, y uno mira al pastor Freddy Suárez Terán, perdón, a nuestro hermano pastor amigo Freddy Suárez Terán. Volvamos acá a la observación. La observación es mirar todos esos hechos, y ahora en la historia que contaba de Anita y de Juanito, veíamos que no habíamos observado los hechos. Vimos una partecita de la historia y nos llevó a eso. Entonces esto nos hace ver que hay que ver el contexto. Bueno, ahorita vamos a hablar del contexto. En general digo que el contexto es todo lo que está sucediendo alrededor de los hechos. Entonces había gente particular, situaciones particulares, había tiempo particular, y es más, había una cultura en particular, y Dios estaba hablando de esa manera. Yo he visto en el Evangelio unas cosas, una interpretación rara, que lo que tenemos la herramienta de nuestras manos y lo hacemos, ¿cierto? Entonces a veces hablamos, por ejemplo, escuchamos grupos cristianos que dicen que la forma de actuar de un cristiano debe ser de esta manera, de otra, y tomamos textos bíblicos a nuestra manera, ¿cierto? Y son esas polémicas que uno encuentra, que se dice, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, que el hombre no debe vestir como mujer, entonces ¿cómo vestimos nosotros los hombres, o cómo vestían en esa época? Porque la pregunta es, entonces, ¿cómo vestían en esa época para saber si en esta época vestimos o no así? ¿Cómo así? No, pues igual que no. Anteriormente los hombres usaban también otra forma de vestir y no utilizaban los atuendos que nosotros tenemos hoy en día. ¿Implicará eso? ¿Es doctrinal? ¿Tendrá influencia?
Vamos a mirarlo. A medida que lo vamos estudiando en la Biblia, no me voy a meter en temas doctrinales como tal, pero mira hasta dónde puede llegar una interpretación personal de la Biblia, y ahí es cuando hablamos. A mí me parece, un momentico, ¿a usted le parece o es lo que la Biblia dice? Entonces, observar todo lo que hay alrededor. Voy a entrar a la observación ahorita, solamente las voy a escribir. El segundo paso que vamos a mirar, ese no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a dejar para mañana, si logramos terminar esa parte hoy, es la interpretación. Como yo ya hice una muy buena observación, ya entendí todo lo que está sucediendo, entonces al mirar todos los argumentos voy a tener herramientas para hacerlo. Voy a colocar un buen ejemplo. Hay un accidente de tránsito, plan, y el accidente de tránsito sucedió y llegó el guardia de tránsito. Encuentra dos carros que están golpeados y dentro de eso encuentra a dos conductores que cada uno está dando su versión. No, señor, es que yo iba manejando y cómo le ocurre al tipo frenar hacia la loca, eso lo hizo de maldad y claro, él quería dañarme el carro. Y el otro dijo, no, no fue lo que sucedió. Entonces ya el otro empieza a contar, lo que pasa es que pasó un niño iba ahí detrás de una pelota y pasó a gran velocidad y yo qué hice, frenar, porque prima la vida del individuo antes que esto. Bueno, entonces, ¿quién es el culpable de la situación? Entonces, una persona que estaba, aparentemente, este señor quiso salvar la vida del niño. Entonces, no, la versión es esa. Entonces, pero aparece una tercera persona que dice, no, momentico, el que estaba, es verdad, él venía así, frenó por el niño, pero es que él venía hablando por el celular y venía mirando hacia otro lado. Entonces, mire que ya la observación en general cambia los hechos y ya se puede determinar en base a esa buena observación lo que está pasando. Y por último, la aplicación, que ya es, si esto es por ejemplo, el caso de la Biblia, me está enseñando la Biblia, entiendo todo el contexto, entiendo la mente de Dios, entiendo lo que Dios pretendía enseñar, entonces en base a eso creo que para mi propia vida la aplicación de los principios divinos son estos. Bien, entonces mira todo lo que tiene que suceder para que nosotros hagamos una buena interpretación de la Biblia. Escuchaba yo a un joven hace muchos años predicar sobre una de las parábolas, que es la parábola del buen pastor, por allá en Mateo 13, y él decía el buen pastor, bueno, hablaba, el buen pastor no, perdón, el sembrador. Mateo 13 es la parábola del sembrador, y él empezó a interpretar la parábola del sembrador y todo. Yo estaba presente, era un alumno mío de Instituto Bíblico, y cuando terminó de predicar se me acercó y me dijo, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo la vio? ¿Sí o no? Bien. Y yo dije, bueno, es efusivo, la gente hasta se quebrantó, llegó a las almas. Solamente tuviste un pequeño problema, que interpretaste la parábola del buen pastor a tu manera, no usaste principios de interpretación. Y si hubieras leído 10 versículos abajo de donde estabas estudiando, hablando lo del buen pastor, vas a ver que Jesús dice interpretación, o en Mateo va a aparecer interpretación de la parábola del buen pastor, y la interpretaste totalmente diferente a como Jesús la interpretó, y lo que enseñaste no tiene nada que ver con Dios. Así la gente haya pasado al altar, haya llorado, le haya pedido perdón a Dios, la enseñanza que diste no es de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras están enseñando. Y enseñanzas de esas hay así. Uno va a encontrar muchas. Yo no sé si has escuchado, por ejemplo, la ilustración, cuando la Sagrada Escritura nos habla de que Elías era el que estaba, Eliseo era el que estaba entre los profetas, y en algún momento salieron a cortar árboles y se le cae una hacha a un río. Entonces dice que el hacha cayó sobre el río y que sucedió algo milagroso porque en un momento determinado él dijo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Esa hacha ni siquiera era mía, era prestada. Y entonces Eliseo llega y coloca el cabo del hacha sobre el río, y el hacha, siendo metálica, flota, y entonces él se la rescata y este hombre puede tener esa gran bendición. Entonces uno escucha mensajes que dicen, el hacha, no dejes el hacha es tu ministerio, el hacha es tu llamado de Dios. Carreta, el hacha es el hacha no es ningún ministerio. Entonces alguien dice, no, estás interpretando el pasaje a tu manera. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos Dios a través de eso? Que primero, que Dios es soberano. Segundo, que Dios puede utilizar cualquier medio para hacer milagros. Y que el hacha sencillamente es un hacha, no va a ser más. No aplique lo que no hay que aplicar. Sencillamente hubo una pérdida, y esa pérdida grande, entonces Dios permite que haya una recuperación de una pérdida grande.
Entonces, mensajes que escuchamos así, de interpretaciones de la Biblia a nuestra manera, porque no llevamos ni siquiera estos 3 principios básicos de interpretación bíblica. Te voy a hablar entonces de estos tres principios en general, que es: uno, cuando yo observo, estoy sencillamente pensando qué está diciendo el texto bíblico, o sea, analizo los hechos. Segundo, la interpretación, que es que cuando ya analicé qué dice todos los hechos alrededor de un texto bíblico, un pasaje bíblico, un capítulo bíblico, una porción de la escritura, entonces ya voy a entrar a mirar qué es lo que significa de acuerdo a lo que ya analizo los hechos. Entonces veo un significado, y ese significado me va a dar un principio bíblico. Acabamos de ver lo de Eliseo, y un principio bíblico es que Dios puede recuperar lo que se ha perdido, Dios puede bendecirnos de pérdidas, que no está hablando ni de ministerio ni de nada de esas cosas. Y en la aplicación, el tercer paso sería la aplicación, que sería, de acuerdo a lo que el Señor me está enseñando por la Biblia, qué debo de hacer. Entonces es como una tarea que la Biblia nos pasa a dar. Entonces estamos en este quinta o sexta clase de estudio básico de la Biblia, ¿cierto? De cómo acercarme a la Biblia. Ya vimos las divisiones de la Biblia, ya vimos cómo está constituida, Antiguo y Nuevo Testamento, todas estas partes. Ahora estamos viendo a pasajes, ya fuimos a Juan ayer y vimos que todo esto que les estoy diciendo ahora lo apliqué yo ayer para que entendiéramos Juan capítulo 1 del 1 al, creo que era 17. Bueno, hablemos de la observación, que sería esa parte tan especial que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, voy a tomar una porción de la Biblia. Ya vimos que vamos a comenzar con Juan, no nos vamos a ir para otro lado. Les dejé tarea. ¿Se acuerdan que la tarea que teníamos para hoy, cuál era? ¿Cuál era la tarea que teníamos para hoy? Alguien que digite rápidamente, si lo podemos hacer. Bueno, la tarea que tenemos para hoy estaba en el mismo libro de Juan, ¿cierto? Anótemela ahí. Enseguida la vamos a mirar los buenos estudiantes que están ligados aquí, unidos aquí al estudio bíblico. Entonces, yo voy a la Biblia y voy a entender, voy a querer entender lo que ella dice. Entonces voy a mirar, voy a descubrir qué es lo que Dios dice. Mucha gente dice: yo conozco el mar. ¿Conoces el mar? Sí. ¿Por qué? Porque una vez estuvimos por allá en Tolú, una vez estuvimos por ahí en Cartagena. Por ahí. ¿Y qué viste del mar? No, pues muy bonito, muy largo, muy... No, un momentico, pero tú conoces el mar, sí. O sea, te metiste adentro, viste los corales, viste todo lo que había adentro. No, entonces no conozco, pues al menos distingues en el lugar donde estuviste el mar. No, el mar es lo que hay adentro, viste superficialmente. Lo mismo sucedería con un pasaje bíblico. Hay que sumergirnos en el pasaje bíblico y descubrir las grandes maravillas que tiene ese pasaje bíblico. Entonces, de ahí es donde salen las ideas que nosotros a veces concebimos, porque tomamos porciones de la Biblia fuera de todo un contexto que la Biblia nos está dando. Anderson o Andrea me dicen: la tarea era leer Juan capítulo 1, sí. Leer hasta el capítulo 2, dice Richard. Bueno, leer Juan 1 y 2, y Andrés Cifuentes era leer el capítulo 1 de Juan. Bien, no, pero no era leerlo, era intentar interpretarlo, ¿cierto? Intentar entender, así como lo hicimos con la primera porción, que decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y después cambiamos y era la palabra. Pero después, por allá en el versículo 14, decía que la palabra se hizo carne y era Cristo. Entonces ya leíamos: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios, y todas las cosas por Él, o sea, por Cristo subsisten. Y ya era como dar la interpretación clara del pasaje. Los que no la vieron pueden bajar el murito después de la clase que tenemos hoy y desatrasarse, porque ahí tengo enseñanzas que estoy dando, tengo predicaciones del domingo, pero ahí yo coloco lección tal, lección 1, lección 2, lección 3, para nuevos estudiantes de la Biblia o algo así, que es como la tengo configurada. Bueno, entonces, voy a entrar al libro de Juan. Una cosa que yo les recomiendo, y se lo recomendé ayer, era buscar una buena porción de las Sagradas Escrituras. Y yo ayer les decía, la mejor Biblia no es la más cara, la mejor Biblia no es la del teólogo más tremendo, la mejor Biblia es la que tenga herramientas normales para estudiar. Normalmente yo, cuando voy a comprar, o alguien me dice: pastor, recomiende una Biblia. Sí, una Biblia, hay unas Biblias sencillas que maneja un ministerio que se llama la Liga Bíblica, y la Liga Bíblica tiene una Biblia de estudio espectacular.
Es una Biblia que tiene introducción a cada libro, dice quién la escribió, por qué la escribió, en qué momento la escribió y un panorama de lo que estaba sucediendo. Muy excelente. Tiene concordancias. A medida de este estudio vamos a acercarnos a las concordancias. Tiene ciertas semitítulos, tiene una forma unas herramientas tan especiales de estar conformada, que es una de las mejores porciones de la Biblia. No, que yo quiero una comentada. No le recomiendo Biblias comentadas, ni tampoco le recomiendo comentarios bíblicos para que nadie influya sobre tu mente en un inicio. Lo primero que necesitas es el Espíritu Santo, al Señor y las Sagradas Escrituras. De ahí para adelante no necesitas más. Entonces esa era una. La otra era que les habíamos hablado, que tuviéramos varias versiones de la Biblia. Posiblemente tenemos una Reina Valera, bien, pero si tenemos una versión que tenga un idioma más actual, está bien. Para los que, en el caso de la exégesis, el gusto es por las versiones más antiguas porque tienen el texto tal cual, pero para las personas que nos acercamos a la Biblia por primera vez, una versión de la Biblia es bueno. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer al acercarnos a la Biblia. El salmista David, en el Salmo 119, nos da un consejo muy especial al acercarnos y que habla acerca de lo que son las Sagradas Escrituras. Entonces, Salmo 119, el verso 32. Salmo 119, el verso 32. Por aquí tengo a Toto y Celeste, que son los perritos de la casa, y a veces participan con algún ladridito, pero no hay problema, ¿cierto? Bueno, Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea, está diciendo, por el camino de tu palabra voy a caminar, cuando tú a través de ella me hagas mirar lo que tú quieres. ¿Qué debo de hacer entonces para entender la Biblia en esa observación? La observación es ir al pasaje bíblico y darme cuenta qué está sucediendo. Ayer, cuando les hablaba acerca del Evangelio de Juan, algunos de ustedes, mis amados amigos y hermanos, se dieron cuenta que yo hice una pequeña reseña o introducción al Evangelio de Juan. Sería muy bueno que nosotros, al acercarnos a la Biblia, entonces buscáramos alguna Biblia. Esta Biblia que tengo es de estudio, pero en este momento la tengo aquí. Pero bueno, aquí, por ejemplo, al igual que la Biblia que les indiqué ahora, que no estoy haciéndole propaganda a ninguna casa, bueno, ellos no son casa editorial, son ministerios que donan para que la gente tenga las Biblias, pero por ejemplo esta parte hay una pequeña introducción. La introducción que tiene esta Biblia habla quién era Juan, en dónde vivía, que fue uno hijo de Zebedeo. A ver por aquí qué más dice. Habla de la mamá de él, las epístolas que escribió, hablan de su hermano, de cosas muy bonitas que van a aparecer en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, ayer que veíamos eso. Entonces es leer, o sea, conocer un poquito de ese libro, quién lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Si no tengo esto, es factible que al leer el mismo libro de la Biblia me diga los motivos. El domingo yo hacía un análisis de todos los 3 capítulos de Habacuc, y al hacer el análisis de Habacuc, mire que estaba mirando todos esos sucesos y era todo lo que decía en forma interna el libro. Entonces el libro mismo nos va a hablar de eso. Yo voy a leer el pasaje. Por ejemplo, los que tenían la tarea para hoy, todo el capítulo 1 de Juan, léalo. ¿Cuánto? De corrido, entendiéndolo, en forma de que yo lo pueda entender. La tarea era entonces leer de corrido el libro de Juan, o sea, leer paso por paso, leerlo así. ¡Wow! Ya entendí el capítulo 1 de Juan. Bien, leerlo si tengo otra versión, ¿cierto? La Dios habla hoy, la Biblia, ayer les presentaba también, esa Biblia que les presentaba ayer también es de un ministerio que llama la Liga Bíblica, en donde nosotros solamente pagamos por todo lo que está pasando en el país, el transporte de los materiales, el bagaje de los materiales y las personas que están administrando esa parte. Entonces, por ejemplo, una Biblia de esas que vale 10,000 pesos y que aún a través del ministerio nuestro ustedes la pueden conseguir, es muy fácil. Entonces ustedes pueden tener por 10,000 pesos otra versión de la Biblia, que los costos son mínimos. Bien, leo 2 veces, leo varias veces. ¿Cuántas veces debo leerlo? Hasta que entienda.
Entonces leo la versión. También tenemos a través de estos medios digitales. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, esa versión me gusta mucho, la Biblia de Dios para todos. Se llama así, ¿cierto? Esa podría ser otra. Entonces lee varias veces el pasaje. Mi recomendación, no leamos pasajes tan largos. La tarea que yo les dejé fue Juan, pero mire que el ejercicio que hice con ustedes fue del capítulo 1, verso 1 al verso 13. ¿Y por qué dije que hasta el 13 y no 14, 15? Porque en las Biblias esos semitítulos que no siempre nos ayudan mucho, nos podría dar como una indicación de qué estaba sucediendo. Jesús en Galilea, en la visita de Fulano de Tal, Jesús conversa con los fariseos y los saduceos, enseñanzas acerca del reino, parábola de tal. Entonces una parábola, léala, quédese ahí, solamente lea la parábola y después les voy a enseñar a interpretar parábolas también. Eso es el primero. Lo siguiente, entonces, voy a mirar el contexto. ¿Qué es el contexto? Ayer veíamos, hay gente que dice, el contexto es de los versículos anteriores y los versículos posteriores. No, aunque leyendo los versículos anteriores y posteriores puedo tener una idea. El contexto es lo que está sucediendo alrededor del pasaje. En las parábolas sucede mucho eso. Dice, le preguntaron a Jesús tal cosa, entonces Jesús contestó. O sea, ¿qué fue lo que contestó? Algo de acuerdo a la pregunta que le hicieron. ¿Cómo voy a interpretar el pasaje de acuerdo a la pregunta? Entonces él dice, el reino de los cielos es semejante a... ¿Qué está enseñando? Del reino de los cielos. No vas a hablar de otra cosa, no te vas a meter en la idea de cosas diferentes a que él dice que es el reino de los cielos. ¿Qué me va a enseñar a través de eso? Principios del reino de los cielos. Por ejemplo, en el caso de las parábolas de Mateo, me estoy refiriendo más como a las de Mateo 13. Muy bien, entonces leo todo lo que está pasando y me hago preguntas. ¿Qué preguntas me debo de hacer? Por ejemplo, ¿de qué hablan los versículos que rodean el pasaje que estoy estudiando? Entonces, ¿de qué viene hablando? ¿De dónde venían? ¿Para dónde iban? ¿Con quién venía Jesús? ¿Quién fue el que le hizo las preguntas? Y en base a eso, pues ella va a empezar a contestar en el caso de Evangelios, ¿cierto? Lo que está sucediendo. En el caso de los libros del Antiguo Testamento, ¿qué estaba pasando, por ejemplo, cuando hablan los libros históricos con el pueblo de Israel? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Que habían desobedecido a Dios? ¿Y qué era lo que Dios pretendía enseñarles a través de el profeta tal? ¿O qué cosas estaba haciendo tal rey? Muy bien, entonces, ¿de qué trata en general el pasaje que estoy leyendo? Otro es cuál es el tema del párrafo en esa porcioncita que estoy leyendo. Y entonces en este caso, por ejemplo, aquí que estamos en el Evangelio de Juan, no me quiero retirar mucho, aunque utilizaré otros ejemplos, voy a empezar a mirar que en el Evangelio de Juan, en esta Biblia, en esta versión de la Biblia, dice la deidad de Cristo, quién era Cristo antes de la encarnación, qué dice Juan el Bautista de Jesús, Jesús la luz verdadera, y son porciones como de 3 o 4 versículos cada una. Entonces ya eso puede darme una idea, puede darme una luz de lo que estoy leyendo. Bien, el tema del capítulo, entonces, el tema de Juan capítulo 1, el verbo encarnado, ¿cierto? La presentación de Cristo como encarnado, muy bien. Ese es el tema del capítulo, por ejemplo, el caso de Juan. El propósito o tema del libro. Oh, qué bendición. En el caso del Evangelio de San Juan, cuando veíamos el capítulo 20 que decía que estas cosas se han escritos y el propósito era para que la gente creyera, entonces el Evangelio de Juan va a presentar a Cristo, la deidad de Cristo, y va a presentar al Señor para que la gente crea en Dios. Por eso siempre recomendamos leer en general, empezar el estudio bíblico en el Evangelio de San Juan. Muy bien, entonces el propósito del libro de San Juan es un libro que me está hablando acerca de la necesidad de creer en el Señor y nos va a empezar a dar toda una información que nos va a hacer creer. Muy bien. Y lo otro es, ¿qué implica esto que yo estoy leyendo? ¿Qué significa para mí? Pues hasta donde mi concepción hasta ese momento, mi cosmovisión de la palabra
en ese momento me está dando, puedo ir ahí. No le recomiendo que lea comentarios. En internet tú te metes y vas a encontrar 20 comentaristas y algunos son ubicados en principios bíblicos muy buenos. Después te hablaré de algunos de ellos. Pero otros andan por las nubes. Entonces interpretan a su manera. Entonces creo que el mejor intérprete de la palabra del Señor es ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma, te lo decía yo. Y también que lo mejor que uno puede hacer es dejar que ella misma lo vaya guiando a uno y el Espíritu Santo en oración. Entonces necesita, antes de leer la Biblia, deberías orar y decirle al Señor, Señor, háblame, yo quiero leer este pasajito y que este pasajito sea comidita para mí en el día de hoy. ¿Qué principio de vida me vas a enseñar? Eso oras y ahí sí entras en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, es muy bueno que nosotros hagamos esto para que sean de mucha bendición. Hay promesas de Dios a través de la Biblia, sí hay promesas incondicionales, ¿cierto? De una manera especial. Por ejemplo, hay gente que se acerca al libro de Colosenses y hay promesas que Dios está dando en el libro de Filipenses y que es lo que Dios me quiere hablar. Por ejemplo, la carta de Filipenses es una carta de agradecimiento y entonces hay que mirar que en esa carta está hablando del apóstol Pablo a los hermanos que están allí. Y si uno va, por ejemplo, al capítulo 4 de este ejemplo que les estoy colocando en este momento, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y uno mira que aquí nos está hablando de ese regalo de la salvación, del regalo de darnos el Señor a Dios el Padre, al Señor Jesucristo. Y entonces es importante entenderlo. Pero si tú lees el verso 19 de ese capítulo 4 de Filipenses, perdón, estoy perdido acá, es Filipenses capítulo 4, versículo 18. No, aquí dice, pero todo, bien. Hablando del apóstol Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, este es mejor el texto, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ya en el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí está hablando porque ellos venían dando un apoyo económico para que el apóstol Pablo sembrara iglesias y era una bendición que Dios está hablando y diciendo, cuando yo ayudo para la obra del Señor, entonces el Señor va a bendecir mi vida y va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces es importante que nosotros empecemos a mirar que el mismo pasaje bíblico nos puede orientar en cuanto a esto. Entonces yo leo el pasaje, lo leo 2 veces, me hago las preguntas de qué está hablando, cuál es el tema, qué quiere el Señor enseñarme a través del pasaje bíblico y en esa observación también le voy a dejar el espacio a que el Señor me diga qué es lo que quiere para con nosotros, para que nosotros lo hagamos. ¿Qué otra cosa tendría que hacer? Ya vi que había que leer varias veces, leer otra versión, lo acabo de hablar, y entonces ya entraría yo a mirar el pasaje bíblico que estoy estudiando y lo debo de hacer con cuidado. Ayer, aunque lo hicimos en una forma muy práctica, lo que estudiamos en Juan, no crea, tocó estudiar muchas cositas que era leer, volver a leer y hacernos preguntas. Por ejemplo, voy a volver al texto de ayer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tal vez fui muy brusco al comenzar ayer que decía en el principio era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Y les hacía preguntas y los hermanos decían, no, el verbo es Cristo. Y yo, ¿cuál Cristo? Ahí no dice nada. Pero realmente es cuando alguien está nuevo, no lo va a ver. Y los que algunas veces contestan cosas, también van a cometer errores contestando porque muchas cosas
la tomaron por lo que les enseñaron, mas no tienen una total convicción en ello. Entonces, por eso era leerlo, no entendíamos nada. ¿Te acuerdas que no entendimos nada en el versículo? Leímos el 2, este era el principio con Dios, no entendimos nada. Nos fuimos al 3, todas las cosas por quién, cómo así, quién es el verbo. Pero cuando fuimos al versículo, ya fuimos llegando como al versículo 14 que dice que el verbo fue hecho carne, ya empezamos a entender entonces quién era. Entonces empezamos a penetrar en el pasaje, a nadar lo más de rico en el pasaje y empezamos a hacerlo. Entonces, ¿qué me puede ayudar para esto? Una Biblia que tenga subtítulos me va a ayudar, porque entonces voy a penetrar en ella, aunque no siempre es una guía. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, el capítulo 3 de Juan, que me está presentando a Jesús y Nicodemo, hay una conversación con Nicodemo que comienza en el versículo 1 y termina en el versículo 21. Pero muchas Biblias en el versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y realmente hay como que divide el capítulo, no, realmente ahí es completo. Entonces lo normal es leerla completamente. Algo que me ha ayudado mucho en este tipo de Biblias que tengo en este momento en mis manos es que tú vas a ver que las palabras de Cristo, por ejemplo, en este tipo de Biblia están subrayadas en rojo. Entonces cuando yo veo que me dividió el pasaje bíblico, yo digo, pero ¿por qué me lo dividió? Si Jesús viene hablando y sigue hablando. No necesitaría estar subrayada. Al leerla, voy a entender. Entonces voy a penetrar en el pasaje. Muy bien. Y en el pasaje, entonces voy a encontrar varias cosas. Por ejemplo, si Jesús está hablando con alguien, es ¿con quién está hablando Jesús? ¿Esa persona quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué posición tenía? ¿En qué momento se relacionó con el Señor? ¿Qué fue lo que pretendía esa persona de Jesús? Eh, por ejemplo, el caso de Jesús con Nicodemo, uno mira que ahí habló con Nicodemo y ya. Cuando uno ya ha leído todo el libro, por ejemplo, de San Juan, en el capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo y le contó todo esto, pero no nos dice la Biblia qué fue lo que pasó con Nicodemo después de que habló con el Señor Jesús. Y para algunos que conocen el caso, el pasaje, dicen, no, Jesús y Nicodemo encontraron ahí nomás. Pero si tú vas al capítulo, por ejemplo, 7, el versículo 50 dice: les dijo Nicodemo, el que vino de noche y el cual era uno de ellos, porque estaban hablando acerca de Jesús. Y entonces Nicodemo ya vino y habló y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley? Y empieza a hablar acerca de ese dilema que tenían con Jesús. O sea, Jesús vuelve a aparecer Nicodemo en la Biblia. Entonces al haber leído Juan y haber leído cada pasaje de Juan y detenido y pensar en personajes, cuando yo ya doy el capítulo 7 de Juan, digo, ay, ve, aquí está otra vez Nicodemo, ve, y mira lo que está diciendo de Jesús. O sea que sí creyó, o sea que Nicodemo nació de nuevo, y bueno, o sea que Dios le reveló a Nicodemo, bueno, capítulo 7 del libro de Juan. Ay, lea Juan para que llegue y encuentre lo que les estoy hablando de Nicodemo, ¿cierto? Entonces, al leer el pasaje, yo tengo que pensar qué estoy aprendiendo. Entonces, despacio. Leo Juan, capítulo 1, y todavía seguimos haciendo tareas. Juan, capítulo 1. Y cuando leo Juan, capítulo 1, voy a encontrar entonces que esa observación me está determinando cosas. En Juan 1 estoy viendo personajes. ¿Qué personajes hay en Juan 1? A ver, ¿qué recuerdas? Ya lo estudiamos, ¿cierto? Y esto nos sirve para el estudio de hoy. ¿Qué personajes viste en Juan 1? ¿Mm? ¿El verbo qué es? Cristo. ¿Qué otro personaje hay en Juan 1? Dios, la deidad. Algunos dirán en esta porción, el Padre. Bueno. ¿Quién más aparece en el pasaje del capítulo 1 de Juan, ya después de haber hecho la tarea? Va a aparecer alguien que dio testimonio de Jesús. Ah, sí, Juan. Entonces va a aparecer Juan, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ¿qué otros personajes se va a hablar? Por allá van
Juan en el versículo 25 va a mencionar a un personaje del Antiguo Testamento que es Elías. Muy bien. Bueno, ahí aparecen diferentes personajes en Juan capítulo 1, solo en el capítulo 1 de Juan. Muy bien. Eh, Se mencionan seres sobrenaturales en el pasaje bíblico. Eh, y de qué se está hablando, una persona en general o algo en general, eso sería lo que estamos hablando en cuanto a los personajes. Hablemos en cuanto a lo que está pasando en Juan capítulo 1. Eh, entonces, ¿qué está pasando ahí? Muy bien, Robinson dice Juan el Bautista. Eh, entonces, voy a empezar a mirar qué es lo que ocurre dentro del pasaje. Uno, hay mandamientos que pueden convertirse para mí en principios de vida. ¿A quién fue dado? ¿Por qué fue dado? ¿Y para qué fue dado? Esas son como las preguntas que tendría que hacerme de un pasaje de las Sagradas Escrituras. La otra pregunta que tendría que hacerme, bueno, también Andrea o Anderson me están hablando ellos y me dicen, se menciona el Espíritu Santo. Sí, señor, también se menciona el Espíritu Santo en Juan capítulo 1. Mire todos los personajes que encontramos. Aparentemente habla de Jesús, habla de la deidad, habla de Jesús, como él es parte de la deidad, pero estaba Jesús con Dios y Jesús era Dios, pero estaba con Dios. Habla de Juan el Bautista, habla del Espíritu Santo, menciona también a Elías. Bueno, a veces los menciona y ya, pero realmente para los que escuchamos, ahí si no lo está mencionando, tiene que haber algo que implica para nosotros. Muy bien, la otra, el lugar donde ocurren los hechos o acontecimientos. A veces es importante, por ejemplo, hay un momento donde Jesús habla con la mujer samaritana. Hay que entender que era Samaria, quiénes eran los samaritanos, por qué la gente no le gustaba pasar por Samaria, y en la parte histórica darnos cuenta de que a veces cuando estudiamos la Biblia también estudiamos pasajes de la Biblia donde vemos la geografía bíblica en donde estaba ubicado, que Jesús fue a tal lugar, cuánto tiempo le tomaría al Señor ir hasta allá, qué propósito tendría el hacerlo. Mira todas las cosas que implica el acercarse uno a las Sagradas Escrituras de esta manera. Muy bien, entonces ya entraríamos a mirar cuándo fue que ocurrieron esos hechos y qué personajes estaban implicados. Por ejemplo, si estaba en un lugar, entonces quién eran los gobernantes, qué situaciones culturales estaban sucediendo en aquel lugar. Entonces, hay algo que tenemos que volver a entender, y es que cuando yo voy a hacer una buena observación de la Biblia, voy a encontrar algunos pasajes que me van a ayudar a identificar estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Son las preguntas que me debo de hacer frente a esto. Voy a colgar un archivito en, en PDF aquí en estos mismos comentarios. Al terminar mi clase, voy a colocarte esos estudios que les he estado dando aquí mismo para que te sirva y lo tengas como una fuente de estudio. Entonces aquí mismo cuando terminemos este live, yo les voy a colocar aquí en este mismo murito este estudio que les estoy dando. Bueno, Anderson me dice a quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Gracias, Anderson. Vamos muy bien. Bueno, cuando yo ya he hecho eso, porque ya vamos a terminar nuestra clasecita hoy, pero quiero darles otros tips, yo tengo que hacer como un esquema y colocar en lo que yo estoy estudiando. Ayer les contaba que yo tomaba un lápiz y anotaba todas esta parte. Entonces es donde yo voy a examinar lo que he leído, ¿cierto? Ya lo he leído varias veces, entonces voy a mirar, aquí Dios me está enseñando hoy esto. Yo puedo leer 100 veces un capítulo y factiblemente esas 100 veces
voy a sacarle más al capítulo que estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, esto me va a ayudar cuando yo me acerco al pasaje y empiezo a anotar cositas, voy a ir descubriendo. Y cuando vuelvo a leer, digo, ve, yo no anoté esto, ve, yo estoy aprendiendo más acerca de esto. Es muy importante entonces que nosotros hagamos un esquema de lo que estamos haciendo y posiblemente hacer afirmaciones. En forma de afirmación anotar, por ejemplo, Jesús es el Verbo encarnado. Jesús, al ser el Verbo, también es la palabra encarnada. Y terminado pensando diciendo, o sea que la palabra de Dios, que es mi Biblia, es también Jesús para mi vida. Jesús está vivo, pero a través de esta palabra yo recibo a Jesús en mi corazón y Jesús entra a través de su propia palabra. Entonces mira, conclusiones que yo voy a terminar, que terminan engrandeciendo todo lo que yo empecé estudiando un pasaje sencillo como Juan. Para las personas que hoy se conectan apenas, recuerden que la clase anterior puede acercarse a la clase anterior que está en este mismo muro ahí abajito y puede entender lo que estamos hablando acerca de Juan. Tal vez nos escuchas hablar de Juan y esta gente dónde está, ni siquiera, no entiendo muy bien lo que están hablando de Juan. Devuélvete a la clase anterior y lo puedes ver a quienes se han conectado a través de el estudio bíblico que estamos teniendo. Muy bien, ya escribimos entonces esa afirmación y por último, entonces, escribir esas preguntas que me formulé. ¿Cuál? La pregunta ¿quién, qué, dónde? Entonces, ¿quién? ¿A quién veo yo en el pasaje? Aquí estoy viendo a Juan. Aquí estoy viendo a Jesús. Aquí estoy viendo a Dios. Aquí estoy viendo a Elías. Entonces, sí, ¿qué estás viendo de Juan? Que Juan describe esto. ¿Qué estás viendo de Jesús? Que es el Verbo de Dios, que fue encarnado, todo lo que vas a encontrar en el pasaje de Jesús. De la deidad, estoy viendo esto de la deidad. ¿En qué momento se reveló? Por ejemplo, Jesús, desde la eternidad siempre ha sido revelado. ¿Cómo se reveló? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero el Verbo se reveló como la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se nos revela? Como la palabra. ¿Y por qué se reveló el Verbo? Por ejemplo, en el capítulo 1, ¿por qué se revela el Verbo a nosotros? No, qué bueno. ¿Alguien me puede responder esa pequeña pregunta? ¿Por qué se reveló según el texto? Por favor, no algo que se nos venga a la cabeza que caeríamos en los mismos horrores doctrinales. Bien, bueno, saludo en esta hora a todos porque ya se nos acabó el tiempo de la clase. Pero me lo puedo anotar abajo, estoy esperando la respuesta. Richard, yo te saludo. Laura, Dios te bendiga. Elvira, Sonia Rodríguez, Blanca Galeano, Anderson, La Tata Uribe, muy bien. Richard Mejía otra vez, Laura Milena Holguín, bueno, algunos los estoy repitiendo. Villar Taborda, Edwin Fernando Castañeda, Dios te bendiga, primo, no lo había visto ahora. Sandra Grisales, esposa de mi papá, Sandra, Dios te bendiga. Richard, Sonia Rodríguez Vallejo, Andrés y Fuentes, pastor, Dios te bendiga. Robinson Moscoso, muy bien. Luzaida, Dios te bendiga. Para ahí te viene una foto, cuidado con salir mucho a la calle. Miriam Castañeda, Robinson Moscoso, muy bien. Estoy cuidando a mis ovejas, ¿cierto? Y a las muchachas también, hace ya no las veía en una foto, pues desde que la última vez no las había vuelto a ver. Bien, Miguel Ángel, mi hermana Marisol Castañeda que dice yo, bueno, yo qué, no sé, pero se nos presentó, aquí estoy yo. Bien, recuerda, voy a colgar en un archivito de PDF aquí mismo en los comentarios el archivo del día de hoy para que podamos crecer. Por ahí veo también a Heidi, bien, por ahí la vi. Bueno, es una bendición que estemos juntos. Recuerda, mañana a 10 de la mañana, tarea. Voy a dejar una tarea básica, pero la hemos trabajado con los más viejos, por eso la voy a usar más. Mañana me van a leer Mateo capítulo 18 y van a intentar, el objetivo es ese, ¿cierto? Estudiar
ese pasaje como lo acabamos de estudiar, con estos principios de observación. Hágame la observación para Mateo capítulo 18 mañana. Bien, muy bien. John Gómez Otálvaro dice que a los que lo recibieron, además que fue una de las respuestas que estamos pidiendo ahora. Mateo capítulo 18 para mañana. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento tan especial. Gracias por estos hermanos tan especiales. Señor, sigue glorificándote y gracias por este grupito de estudio bíblico que hemos hecho a través de estas redes sociales. Te adoramos, bendecimos y exaltamos. Damos honor, damos gloria, exaltación y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sigue glorificándote en nuestra nación. Guárdanos, Señor, guarda tu pueblo, guarda la iglesia, coloca un vallado alrededor de tus hijos en tus propósitos y soberanía. Te exaltamos y glorificamos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén.